Bienvenidos correlones, estoy de vuelta en el circuito de Spa-Francorchamps en la clase R de coches modificados del multijugador. Estoy a bordo del McLaren F1 cola larga y más atrás ahí vemos a bordo del Yesco a Grandma Driving del canal de YouTube I Suck at Driving, que también es un conductor formidable y está probando tuneo. Así que muy pronto avanzamos y nos vamos a meter en el corte luego de la recta de las emociones. Ya hay varios coches se empujan, pero nada grave, sobre todo el Gordon Murray fue el que le tardó muchísimo en frenar y se impactó allí con el otro coche. Ahora me estoy metiendo en la estela de la sexta posición del compañero del Ferrari F40. Uy, ahí frenamos muchísimo, perdimos tracción todos. Estoy buscando evitar conflicto, evitar cualquier penalización. Uy, el Porsche frena y se fue contra el muro de contención, lo que causó un accidente grave en simultáneo de varios coches implicados, y creo que el compañero Grandma Driving también quedó allí atascado en esa locura. ¡Qué lástima! Así que por ahora solo nos resta mantener el ritmo y buscar tracción suficiente para adelantar a aquel compañero del Ferrari F40. El jugador se llama Nier Rau, está conduciendo el F40 Competizione. No tiene el rendimiento de nuestro McLaren. Por cierto, esta configuración la dejo en la descripción en detalle del video para que puedas probarla. La mayoría de las personas que modifican este McLaren en clase R le ponen un motor de 10. Yo le puse un motor de 8 con biturbo, asistencia aerodinámica y todo lo que hace falta para poder marcar un buen ritmo de carrera, y estoy convencido de que funciona bien en cualquier circuito donde vayas a participar. Ahí presiono, le muestro la trompa, pero le doy espacio para evitar allí contacto, así que estoy haciendo el zigzagueo. Sin lugar a dudas tengo muchísima más tracción que la Ferrari, pero le estoy presionando para que cometan más errores. Más adelante ahí sacó una goma afuera, levantó algo de polvo. Más adelante en la tercera posición tenemos un clásico de Le Mans, un Mazda creo yo que es. Vamos a ver qué podemos hacer a continuación en este sector que es muy rápido y que estoy desarrollando a velocidad punta. El Ferrari se sale fuera del circuito y lo sorprendo por la parte interna. Afortunadamente mantuvo allí la distancia y no me impacta, y de hecho le pusieron una penalización de 1 segundo en su contra. Y me está sacando una sonrisa el rendimiento de este McLaren, que sin duda me encanta y lo recomiendo ampliamente. Así que entramos de vuelta a la curva ascendente. Uy, ahí se me tambaleó muchísimo la cola y saltó. Pero no me salí de los límites milagrosamente y me salvo de una penalización gratuita. Pude frenar a tiempo. Ahí se está acercando el Ferrari F40 a toda marcha tratando de sorprenderme. Empuja por las bravas, por fuera, teniendo todo el espacio para intentar adelantar. Prefirió impactarse en la parte posterior de mi McLaren, pero seguimos avanzando y lo dejo atrás rápidamente. Ya lo tengo atrás a medio segundo. Y cuando ya estamos por concluir la segunda vuelta, estamos en el sector más rápido de la pista y ya me estoy metiendo en el rebufo del compañero Ender Toast. Le muestro la trompa presionando y se sale de los límites. También allí le pusieron más penalización. Ahora tiene 1 segundo 900 milésimas en su contra. Allí no pudo frenar a tiempo y me impacta ligeramente, nada grave. Así que ya me metí en el podio, señores, y vamos ya a la última vuelta del circuito libre de penalizaciones. Piso a fondo el acelerador después del corte de la recta de las emociones y voy a procurar meterme en la recta, meterme en la curva ascendente con mejor velocidad, y lo consigo y salgo con buen pie por encima de las 140 millas por hora, pero aún así el Mazda no se queda atrás y se está acercando, está a punto de adelantarme. ¡Qué barbaridad! ¡Qué potencia tiene esa belleza! Pero y freno más tarde que él, consigo la trazada y recupero la tercera posición sin mayores inconvenientes. La carrera se está poniendo cada vez más divertida. Va a ser una pelea sin duda hasta el final, porque el Mazda tiene muy buena tracción, tiene muy buena maniobrabilidad y está soportando
Y efectivamente, mis correlones, ya esto está terminando y he logrado mantenerme en el podio, sacándole una ventaja significativa de 1 segundo 700 milésimas a Ender Toast. Entro en la chicana con buena tracción, con buen ritmo. Ya veo a Grandma Driving también peleándose con el Ferrari y cruzo la meta con buena estabilidad y muy contento después de 6 minutos de carrera. Escalando 9 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy competitivo de 2 minutos 15, 587 milésimas. Y lo mejor es que fui el único corredor en la carrera que se libró de penalizaciones, de sanciones. Estoy muy contento con este resultado.